Hola mis amigos y hermanos en Cristo. Yo soy Warren Hoyt y he sido pastor y maestro de la Biblia por muchos años. Me alegro de estar con ustedes nuevamente por medio de esta red o este medio electrónico. Hoy quiero hablarles sobre el tema el uso adecuado de la mente cristiana, el uso adecuado de la mente cristiana, usando por texto un verso de Mateo 22:37 que dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Que el Señor nos guíe a través de esta enseñanza y que la enseñanza produzca en nosotros el fruto que Dios quiere. En el nombre de Jesús. Amén. He estado enseñando acerca de la importancia de la educación cristiana y cómo esta educación formó y es la base de la llamada civilización occidental. Y esta educación cristiana produjo todo lo que disfrutamos hoy como los beneficios de tal civilización. En medio de esta serie, ya es el número 5 o 6, no recuerdo cuál, pienso que es necesario dedicar tiempo a lo que impide o obstaculiza el concepto de la educación cristiana. Y una de las cosas que yo creo que impide es lo que llamo el anti-intelectualismo en la sociedad en general y en la iglesia específicamente. Y un concepto equivocado del uso correcto de la mente de un cristiano. En primer lugar, tratemos de describir y examinar el problema. Algunos lo llaman un sesgo. Estoy aprendiendo nuevas palabras cada día en español. Nunca he escuchado la palabra sesgo. Espero que me entiendan. Es una tendencia de pensamiento que la gente tiene. Un sesgo anti-intelectual. Por varias razones, puedo decir que la sociedad en general y los cristianos en particular, especialmente a los cristianos de los movimientos pentecosteses y carismáticos, de los cuales yo soy miembro, ¿sí? Pero por varias razones, muchos tienden a tener este sesgo o tendencia anti-intelectual. Ahora, no quiero decir que estemos en contra de la gente intelectual o en contra de la inteligencia. Todavía admiramos a gente que tiene o que consideramos inteligentes. Pero muchos de nosotros, consciente o inconscientemente, parecemos dudar del valor de la vida intelectual, el estudio, el pensamiento crítico, el análisis cuidadoso. Esto es algo que he encontrado en muchos cristianos y personas que dicen amar y seguir a Cristo. Hay pastores que hacen chistes sobre, por ejemplo, dicen, cuando yo fui al cementerio, es decir, al seminario, jajaja, ja, ja, y hacen bromas de su educación cristiana. Algunos actúan como si la formación teológica fuera una pérdida del tiempo. Muchos creyentes dicen cosas como, no necesitamos nada de teología, solo necesitamos amar y confiar en el Señor. Yo fui a Camboya un día, hace unos años atrás, creo que fue en el año 2000, si no me equivoco. Fui a Camboya, que realmente el nombre del país es Kampuchea. Y el líder del movimiento cristiano allá me dijo en una conversación, Kampuchea nunca necesitará un teólogo, nunca. Es la cosa que jamás, que menos necesitamos. Entonces es algo real lo que estoy expresando. Algunos hablan en contra de personas que se especializan en cosas como la apologética, la teología, ministerios de discernimiento, etc. Y dicen que estos tienen un ministerio de crítica y de condenación. De hecho, en mi pasado, la esposa de el que era mi pastor hace años atrás, dijo una vez a una hermana de la iglesia que necesitaba deshacerse de todo ese, entre comillas, entrenamiento religioso, dijo, que la muchacha había recibido, porque se entusiasmaba y estaba estudiando la Biblia más a fondo,
Y esta esposa de pastor le dijo que esto era entrenamiento religioso. Tienes que descartar todo eso, deshacerte de todo eso. Imagínense, de lo que hablaba era un estudio intenso de la palabra, pero esta mujer, esposa de pastor, dijo, no, pues no necesitas nada de eso. Entonces existe esta tendencia, este sesgo anti-intelectual. Y probablemente hay muchas razones por las que esto es el caso en la iglesia. Siempre, yo no sé cuáles son todas esas razones, pero menciono algunas. Una cosa es que nosotros tendemos a ser muy pragmáticos y si algo parece funcionar, eso es lo que nos llama la atención. Y no queremos analizar mucho. Y hemos tenido la experiencia de ver a personas que son tan analíticas, intelectuales y teóricas que no tienen vida espiritual. Y hemos visto el fracaso de todo esto, incluso en la historia de la iglesia, cuando los escolásticos del siglo XII, XIII, por ahí, iban a un extremo de estudio. Y luego, después de la Reforma, también hubo un avivamiento, un fuego, pero luego con el tiempo se iban más y más hacia lo intelectual y perdieron el fervor. Entonces tenemos esta tendencia de oscilar como un péndulo de un extremo a otro. Durante un tiempo, demasiado intelectualidad, estudio, teología y todo eso. Pero luego oscilamos hacia el sentimentalismo o el emocionalismo, tienes que sentirlo, no importa lo que piensas, etc. Y entonces de un extremo a otro, y luego de vuelta otra vez. Pero yo creo que definitivamente en esta época en que estamos ahora, tendemos hacia el emocionalismo, sentimentalismo, más que la intelectualidad. Y otra razón por esto es que también hay muchos pasajes bíblicos que la gente puede interpretar como en contra de la actividad intelectual. Y de esto voy a hablar en el siguiente video, ¿ok? No en este. Pero voy a hablar de esto porque hay muchos versículos en la Biblia que aparentemente uno puede interpretarlos como en contra de el intelecto y el estudio y todo eso. De eso vamos a hablar, vamos a dedicar todo un video a eso. Ahora, otra cosa es que muchos cristianos piensan que hay una dicotomía entre el corazón y la cabeza, ¿verdad? Entre el corazón y la cabeza. Oímos hablar de conocimiento de la cabeza en vez de conocimiento del corazón o conocimiento de la revelación. Y hay gente que me ha dicho a mí, pastor, es que tenemos que no entender la Biblia tanto, sino creerla. O dicen, tenía este conocimiento en la cabeza, pero aún no había llegado a mi corazón. Ahora, yo entiendo la expresión, yo entiendo lo que quieren decir con esto. Pero hemos analizado este tipo de discurso. ¿Es correcto decir tal cosa? Ahora, parte de esto también se debe a una definición errónea de lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Muchos hoy en día definirían la fe como un sentimiento que uno tiene, ¿no? Es un sentimiento, una seguridad de que algo es así sin evidencia. De hecho, he escuchado ateos decir que la fe es creer en cosas sin evidencia. Y ahora voy a usar otra palabra que es nueva para mí. ¿Saben qué es una corazonada? Una corazonada. Nunca había leído esto. Pero la idea es que la fe es una corazonada que uno puede tener sin saber el por qué. No, pues yo simplemente tengo una corazonada de que Dios está allí. Y algunos tienen esta corazonada y otros no.
Hermanos, son cosas muy comunes. Las he encontrado mucho en mi experiencia con cristianos, aquí en Estados Unidos y a través de Latinoamérica. Pero óiganme, los mormones leen el libro de Mormón y sienten un ardor en el pecho. ¿Saben? Y para ellos esto les confirma que el libro de Mormón es verdad. Un ardor en el pecho. Y muchos cristianos de hoy han aceptado algo no muy diferente. Muchos dicen cosas como, pues Dios me habló, Dios me dijo, Dios me hizo saber. Y para ellos eso lo resuelve todo. Y nadie puede cuestionarlos porque Dios mismo les dijo. Dios mismo, Dios me dijo. ¿Quién eres tú para cuestionarlo? ¿Ah? Dios me mostró esto. ¿Cómo lo saben? Pues simplemente saben que lo saben. Es algo interno, algo subjetivo, una experiencia que han tenido. Y esto, hermanos, es básicamente el misticismo, no la verdadera fe cristiana. Sin embargo, muchos creen en algo así en el día de hoy. Ahora, ¿cuál es el problema de entender la fe de esta manera? No intelectual, sino sin pensamiento crítico. Bueno, en primer lugar, la experiencia subjetiva varía de una persona a otra, ¿no? Así que, ¿cómo podemos estar seguros de algo? Tú sentiste esto y yo siento otra cosa. ¿Quién sabe quién tiene la razón? Ya les he dicho antes, he mencionado los mormones y leí una vez una estrategia para usar con tales y lo he usado. Y es decirles esto. Me dicen, ¿has leído el libro de Mormón? Yo digo que sí, pero ellos dicen, ¿sentiste el ardor en tu pecho? Yo les puedo responder diciendo, ¿has leído el Corán, el libro de los musulmanes? Pues, ¿por qué no? ¿Cómo puedes saber que no es la última revelación de Dios? Los musulmanes están tan convencidos de que lo es como ustedes lo están del libro de Mormón. ¿Sí entienden la pregunta? No, pero ellos no leen el Corán. No quieren leer el Corán. Porque ya han sentido este ardor en el pecho al leer el libro de Mormón. Y del mismo modo, he encontrado a musulmanes que me han dicho que tienen una sensación totalmente diferente al leer el Corán que la Biblia. Y eso para ellos prueba que realmente el Corán viene de Dios. ¿Es eso todo lo que hay para guiarse? Sensaciones internas. Piénsalo bien. Hermanos, no. Eso no es lo que tenemos para guiarnos. Gracias a Dios, son las enseñanzas del mormonismo y del Islam las que debemos estudiar y comparar con las enseñanzas bíblicas. Y si usamos nuestras mentes apropiadamente y estudiamos las escrituras diligentemente, podemos ver los errores de estos sistemas de creencias y mantenernos a salvo sobre un fundamento firme y seguro que nos conduzca a la vida. Es la enseñanza. Y para estudiar la enseñanza se usa la mente. No es un ardor en el pecho, no es una sensación de que este libro es de Dios y este no. Hermanos, son cosas demasiado inseguras. Pero nuestra cultura se ha dejado llevar totalmente, como ya mencioné en otro video, por el relativismo. El relativismo, todo es relativo. La noción de que todo es relativo se basa en nuestros prejuicios culturales, por lo que no podemos decir que nada sea absolutamente correcto o incorrecto, bueno o malo. No, pues los musulmanes tienen su religión, los hindúes tienen la suya, nosotros la nuestra, o no tenemos ninguna. ¿Quiénes somos para juzgar a otros? Todo es relativo. Una vez yo tuve una conversación con un médico en un avión y me dijo
y creo que ya mencioné esto la vez pasada, pero él dijo que la religión era un ámbito subjetivo de la vida basado en los sentimientos. Mientras que la ciencia, él era médico, entonces un médico es un científico, ¿no? Tiene que proceder científicamente. Él dijo que la ciencia era objetiva y pertenecía a otro ámbito diferente. Entonces las dos cosas no tenían nada que ver la una con la otra y por tanto no debemos intentar relacionarlas. La ciencia es de un compartimento de tu cerebro y la fe es de otro. No tienen nada que ver entre sí. Para mí eso fue chocante que un médico, supuestamente un hombre de estudio, de ciencia, acepte una idea tan anti-intelectual y contraria al sentido común. Hermanos, la verdad es la verdad. ¿Acaso nos creemos las cosas porque nos da la gana? Claro, la fe tiene su lado subjetiva, sí, no lo niego. Pero la fe debe basarse en la verdad de la palabra de Dios y de la historia, la venida de Cristo, en el pasado, en tiempo y en espacio. Necesitamos estudiar las cosas y conocerlas, convenciéndonos plenamente en nuestras mentes. ¿Sí? No es cosas de sentimientos solamente o de emociones. No conocer los hechos en lo que se basa nuestra fe, no desarrollar habilidades de pensamiento crítico y discernimiento, en otras palabras, no usar la mente apropiadamente, nos abre a todo tipo de engaño. Y es por eso que estoy dirigiéndome a ese tema. Si un grupo de los testigos de Jehová o mormones o musulmanes o hindúes llegan a tu casa, ¿cómo te defenderás? ¿Con sentimientos? ¿Cómo sabrás si lo que ellos impulsan es mejor o peor que lo que nosotros impulsamos? ¿Solo algún tipo de sensación? ¿Sí me explico? ¿Cómo sabes tú si tu iglesia enseña doctrina falsa o correcta? Tiene que ver con si el pastor es muy carismático o no, muy dinámico, muy cariñoso. Y si la iglesia ayuda a los pobres y realmente hace muchas buenas obras, o si la iglesia está realmente creciendo rápido. Esto quiere decir, esto comprueba que la doctrina es correcta. Mira, hermanos, varias sectas y religiones falsas crecen o tienen líderes muy dinámicos. Miren, fíjense, no sé si han escuchado de Jim Jones. Fue el líder de los que fueron a Sudamérica y todos se suicidaron, tomando veneno, porque Jim Jones les dijo, hermanos, no es suficiente un sentimiento interno para decidir o discernir la verdad o el error de una enseñanza. ¿No tienes otro criterio que te guíe? ¿En qué te basas para decidir a qué iglesia asistir? ¿O a qué predicadores escuchar? ¿O qué libros leer? Es una cosa subjetiva, un sentimiento. ¿Cómo sabes que te están enseñando la verdad? No debería ser solo algo que sientas. Debería estar basado en la palabra de Dios y una interpretación correcta de la misma. Hace años yo vi la película Los Hacedores de Dios, que se trata del mormonismo, y fue muy llamativa la película. Y al final de la película, la gente que hizo la película va a un templo de mormones, una iglesia de mormones, y hacen entrevistas afuera de su templo y le preguntan a una mujer, si pudiéramos demostrarle que el mormonismo es falso, abandonaría esta iglesia. Y nunca olvidaré su respuesta. Ella dijo, iría al infierno antes que dejar esta iglesia. Y en la película se hace un eco, iría al infierno antes de dejar esta iglesia, al infierno antes de dejar esta iglesia, al infierno antes de dejar esta iglesia. ¿Y por qué fue? Porque esta mujer no sabía.
ni le importaba la doctrina ni la teología. Le gustaba estar con su gente allí, tenía amigos y familia allí, era agradable para ella, era a lo que estaba acostumbrada. ¿Es eso la iglesia para ti? Una cosa social, un club social, un lugar para estar con tus amigos. Es que sientes muy suave allí, te gusta la música, etcétera. O aprendes la verdadera doctrina allí, la doctrina que te llevará a la salvación de tu alma. Es mejor que pienses en esto y que te concentres en lo que es importante. Los cristianos anti-intelectuales, no pensantes, son obstaculizados en su testimonio al mundo. Leí un blog en línea escrito por un ateo que decía que todos los cristianos eran anti-intelectuales, que no podían pensar por sí mismos y que estaban atrapados en un círculo vicioso, un sistema de creencias estúpido que durante siglos había obstaculizado el progreso científico, quemando a la gente en la hoguera solo por tratar de entender el funcionamiento del universo. Eso dijo un ateo. Pero ¿saben qué? Por desgracia, tengo que admitir, no estuvo completamente equivocado. No, muchos cristianos no son pensadores, no saben pensar críticamente, no pueden defender la racionalidad de lo que creen. Ellos no han pensado bien las cosas, no saben cómo responder a las preguntas que hay en el mundo de una manera razonable. Sin embargo, la Biblia dice en 1 de Pedro 3:15 que debemos estar preparados para dar una razón de la esperanza que hay en nosotros. Hay algunas personas a las que podrías llegar tal como eres, pero a muchos no lo harás. Tienes que estar más preparado. Si no sabes en qué crees y por qué, ¿cómo puedes explicárselo a los no cristianos? ¿Cómo puedes responder a sus preguntas? ¿Cómo puedes presentarles un camino mejor? ¿Cómo puedes realmente decir que amas a Dios con toda tu mente si no la usas para los propósitos de Dios? ¿Ah? ¿Cómo puedes realmente decir que amas a Dios con toda tu mente si no la usas para los propósitos de Dios? Una fe verdadera exige el uso de la mente, el uso correcto de la mente, y requiere conocimiento bíblico. Y esta es la clara enseñanza de las Escrituras y es realmente de sentido común. En la parábola del sembrador en Mateo 13, de 3 a 23, Jesús dijo que a los que no entendieron, óiganlo bien, a los que no entendieron el mensaje se les sería arrebatada por el diablo la semilla sembrada en ellos. ¿No muestra esto claramente la necesidad de comprensión? Hermanos, no se apaga la mente para ser cristiano. Tenemos que pensar bien. Años atrás yo estaba evangelizando en la ciudad de Juárez, de México, y hablando con personas en una plaza y conocí a un americano allí que argumentó conmigo y dijo, a él no le gustó mi teología o algo. Y me dijo, mírame, yo te voy a enseñar cómo evangelizar efectivamente. Y se acercó a un joven allí, por su apariencia, pues vicioso, usador de drogas, etcétera. Estaba a lo mejor drogado. Era un hippie, ¿verdad? Mexicano. Y entonces se acercó y empezó a hablarle y dijo, sin decir casi nada, dijo, repite lo que te digo. Repítelo. Y dijo, ¿por qué? ¿Por qué? No, simplemente repítelo, dilo, ¿ok? Di esto. Dios. Dijo, pero yo no quiero. Dilo. Y el hombre dijo, Dios, yo confieso que Jesús es Señor, que murió por mis pecados, que resucitó al tercer día, etcétera, etcétera. Y luego dijo, ¿sabes qué, amigo? Ahora algo ha ocurrido en tu corazón. Dios ha entrado en tu vida y ahora eres salvo. La semilla está ahí, tú puedes hacer lo que quieras.
pero está ahí y fuimos. Y para él, esto fue el evangelismo, esto fue la forma en que evangelizamos. Hermanos, es una cosa tonta. El joven no entendía nada del mensaje. No entendió que vivía una vida de pecado y que tenía que arrepentirse de sus pecados y recibir la gracia de Dios con una oración de fe. No entendía lo que era seguir a Cristo o quién era Cristo y de dónde vino o por qué. Nada. Solo repita esta oración y eres salvo. Esto es la anti-intelectualismo de que estoy hablando. Es un evangelio sin sentido. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Una persona tiene que oír el mensaje de la vida de Cristo, la muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección, y tiene que entender el mensaje. No todo, no en todo detalle, pero tiene que entender más o menos de qué se trata y por qué vino Jesús y qué significa para uno que nuestra vida es pecaminosa en este mundo, que tenemos que renunciar al pecado y empezar a vivir diferente con el Señor. Saber lo que Dios requiere de nosotros como nuestra respuesta a su gracia, ¿sí? Recuerden que en los Hechos, Felipe preguntó al eunuco de Etiopía, ¿entiendes lo que lees? Estaba leyendo un pasaje bíblico del profeta Isaías y dijo Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo? ¿Cómo puedo? A menos que alguien me lo explique. Hermanos, alguien tiene que explicar el mensaje del Evangelio. La gente tiene que entender con la mente y con el corazón el mensaje de la salvación. ¿Por qué vino Cristo? ¿Qué es lo que esto requiere de nosotros? Se requiere el uso apropiado de la mente cristiana. Dios ciertamente nos ordena amarlo con toda nuestra mente. ¿Sí? ¿Cómo es posible si eso no incluya estudiar y aprender la Biblia, la teología, el conocimiento de Dios, los principios bíblicos y la verdad? Como ya hemos visto en otros videos anteriores, la iglesia cristiana fue responsable de la mayor parte de la educación pública y el aprendizaje de hoy. Ellos educaron a Europa Occidental y levantaron escuelas y luego universidades, etc. Los cristianos hace siglos atrás fueron los primeros en enfatizar y hacer posible la educación pública, porque querían que la gente aprendiera las escrituras y que creyeran. Y los primeros grandes, pues las universidades, ya hemos hablado de esto, pero también hemos hablado de los estudiosos de los primeros siglos de la iglesia, Basilio, Gregorio, Atanasio, etcétera, etcétera, y luego los reformadores, y cómo eran personas educadas, estudiosas de la Biblia. El uso apropiado de la mente cristiana, hermanos, es muy, muy, muy importante. Y vamos a hablar de escrituras que aparenten decir en contra en el próximo video. Pero por ahora, ¿cuál es la respuesta? El equilibrio. Muchas veces se requiere un balance, un equilibrio con las cosas bíblicas. Por ejemplo, la Biblia enseña en muchos lugares cosas que podrían parecer contradictorias, ¿sabes? Por ejemplo, la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males y que los que aman el dinero y lo buscan serán traspasados por muchos dolores, ¿no? Sin embargo, también la Biblia nos enseña que los sabios tienen dinero, tienen tesoros en su casa, que mantienen a sus hijos y los infieles no. La Biblia habla de grandes hombres, Job, Abraham, David, que fueron ricos gracias a la bendición del Señor. ¿Qué es esto? ¿Una contradicción? No, hermanos. Lo que pasa es que se requiere una comprensión equilibrada
Hay una tensión en muchas cosas en la Biblia. Y Dios, cuando habla de dos cosas así que parecen ser contradictorias, lo que esto requiere es un balance, es un equilibrio. Si amas el dinero y lo pones en primer lugar y piensas que eres mejor que los demás porque tienes más, entonces eres un tonto y necio y tienes tus prioridades fuera de lugar. Pero eso no significa que el dinero en sí sea malo. Ningún cristiano debería tener dinero. Tenemos que convertirnos todos indigentes y dormir bajo un puente elevado de la autopista. No, hermanos, el equilibrio es necesario, ¿eh? En cuestiones así de dinero. Y de la misma manera con este tema de que estoy hablando ahora, la educación. Es cierto que la gente puede poner toda su confianza en la razón, en su intelecto, su mente, sus estudios. Y pueden creerse tan sabios, tan superiores, gracias a su formación humana. Sin embargo, si dejan a Dios fuera de todo esto, la Biblia misma dice que pueden llegar a ser tontos. Profesando ser sabios, llegaron a ser tontos, dice Romanos. Si confían en la raza humana en vez de en la palabra de Dios, se extraviarán, como los filósofos franceses en el tiempo de la llamada Ilustración. Su intelecto, sin que Dios lo dirija, los llevó a la necedad absoluta, porque no tenían el fundamento correcto, no tenían la brújula que los pudiera dirigir. El intelecto sin Dios está mal dirigido y llega a ser inútil. Y gente ignorante y sencilla como los primeros apóstoles pueden ser más sabios que los grandes teólogos o rabinos que tenían educación formal y que habían estudiado toda su vida. ¿Por qué? Porque ellos tenían a Cristo como su base, como la raíz, ¿sí? Y el tronco del árbol. Habían nacido de nuevo. Y el Espíritu de Dios les dio su energía, su sabiduría, y los hizo vivos y eficaces. Ahora, todo esto puede estar bajo el señorío de Cristo y dirigido por su Espíritu hacia una vida fructífera, ¿sí? Claro, es mejor ser un ignorante sin educación como los apóstoles fueron, que ser un rabí súper intelectual, súper educado, que no conoce a Cristo. Pero hermanos, esto no significa que sus cerebros ya no sean necesarios. Ahora, al contrario, debemos amar al Señor con toda la mente y usar nuestras mentes cristianamente, por decirlo así. Debemos estudiar la palabra, luchar con los problemas, aprender lo que creemos y por qué, mejorar nuestro conocimiento, mantener nuestras mentes puras, estudiar cómo testificar más eficazmente, cómo responder a las preguntas de la gente. En resumen, usar la mente para glorificar a Dios. ¿Sí? Este es el uso apropiado de la mente cristiana. Ahora mi tiempo se ha acabado. En el siguiente video vamos a hablar de algunos pasajes bíblicos que parecen, si uno los malinterprete, parecen estar en contra de la educación y espero que me acompañen entonces. Hasta entonces, que el Señor los bendiga ricamente y gracias por acompañarme.